Vamos a, vamos a continuar con nuestra sesión que habíamos dejado la semana pasada y lo último que vimos o que empezábamos a ver fue esto, ¿no? El proceso de cómo se van configurando nuestras creencias y nos quedamos en este punto, empezamos a ver lo que es el prisma de la cristología moderna. Poníamos un ejemplo de cómo hay distintos matices en algunas cosas. Puede ser un mismo tema, un mismo asunto, en este caso la cristología, pero diferentes enfoques, diferentes formas de verlo. Y dentro de este prisma de la cristología moderna, tenemos aquí a varios autores que han hablado acerca de Jesucristo o enfoques acerca de Jesucristo, excepto el primero, excepto Schweitzer. Los demás son contemporáneos, han vivido durante la segunda mitad del siglo XX y por supuesto en lo que va de este siglo, pero Schweitzer, él vivió justamente un siglo antes de ellos y es el primero que tenemos aquí en la lista. Bueno, ¿cuáles son esos enfoques acerca de Jesucristo que se vienen mirando hoy día? Recordemos un poquito que cuando vimos esta tablita, veíamos ahí que en el siglo XX había, bueno, de hecho los últimos 3 siglos aproximadamente, se enfatiza mucho más la humanidad de Jesús y se tiende a dejar un poco de lado el aspecto divino de Jesús. Entonces, lo que vamos a ver hoy justamente está matizado, está influenciado por esta cuestión. El dogma doctrinal establecido, em, bueno, que también obviamente lo podemos ver en el Nuevo Testamento, pero el dogma acerca de que las dos naturalezas están en Jesús de manera perfecta, plena, total, integrada, pues ha sido la, ha caracterizado el punto de vista tradicional de la fe cristiana hasta nuestros días. Sin embargo, han existido alternativas en esta interpretación acerca de la doctrina, ¿no? Y, por ejemplo, en los últimos 3 siglos, mencionábamos un poco acerca de que los énfasis se han acentuado mucho con el Jesús histórico, con la cuestión del Jesús histórico en esa diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, es decir, el Jesús que vivió y existió en la tierra en una determinada época, en un tiempo, pero que a su muerte se elaboró una visión acerca de él y esta visión se conoce como el Cristo de la fe. Bueno, con esto como antecedente es que entramos a esta parte del prisma de la cristología moderna. ¿Qué aspectos de la vida de Jesús, sobre todo del Jesús histórico, se señalan hoy día? Bueno, tenemos aquí quizá lo más representativo de lo que se mueve hasta el día de hoy y tenemos entonces estos enfoques. El primero de ellos es Schweitzer y Schweitzer se refiere a Jesús como un profeta de tipo apocalíptico. Schweitzer es un médico, es teólogo y es filósofo franco-alemán. Su vida es muy interesante porque él incluso fue músico, él desarrolló también una cierta etapa de su vida como intérprete de música, sobre todo música clásica. Uno de sus músicos favoritos era Johann Sebastian Bach y él de hecho tocaba o le gustaba tocar mucho una canción que en lo particular a mí también me gusta mucho, que es Jesucristo, alegría de todos los hombres, porque mucho de la música de Bach tiene un trasfondo religioso. Entonces, Schweitzer
Es interesante su vida porque, aunque, tiene una alta preparación, se doctoró en filosofía, incursionó también en la medicina, en la teología, en la música. Y es interesante su vida porque finalmente llega un momento en el que dice, o en este descubrimiento, porque él hizo muchos estudios acerca del Jesús histórico. De hecho, es uno de los pioneros en este sentido, del Jesús histórico, y él opta por dedicar su vida al servicio. Y para esto él se va a África, se va al Congo, y como médico, realiza sus servicios ahí, y pasa, pues, mucho tiempo en eso, y tiene una frase, que lo caracterizó, y él decía que su principal argumento era la vida, ¿no? Luchar por la vida, servir a la vida. Y fue una especie de Madre Teresa en este sentido del servicio a la humanidad. Bueno, pero en ese es lo que Schweitzer comentaba sobre el Jesús histórico, obviamente. Decía que era un profeta de tipo apocalíptico. El enfoque de Schweitzer es justamente parte de todas aquellas evidencias neotestamentarias en donde se ubica muy bien la misma evidencia de los evangelios, así lo hacen resaltar, como un profeta. Jesús es identificado en esa línea profética clásica, pero él ubica la parte de su predicación. Y de hecho, el Evangelio de Mateo y un poco Lucas Mateo 24, conserva un poco de ese discurso apocalíptico de Jesús, y en donde el Señor declara que cuando le preguntan acerca de su venida y del fin del mundo, él empieza a señalar que habrán de suceder muchas cosas, guerras y rumores de guerras, hambres, pestilencias, etcétera. Y todo este enfoque justamente llevan a Schweitzer a enfatizar esa parte de la prédica de Jesús, y también incluso la misma personalidad que proyecta Jesús como un judío apocalíptico. Esto no es no puede ser tan descabellado de cierta manera, porque de hecho la iglesia primitiva y en algún momento el apóstol Pablo, como también así lo muestra en alguna de sus cartas en Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, que de hecho fue la primera obra de Pablo, fue la primera carta que escribió, y en algún momento también Pablo está convencido de que el Señor retornará en esa generación, en ese mismo tiempo, en esa misma época, cosa que nosotros ahora lo sabemos bien, pues no, nunca sucedió, pero sí se puede ver que hay una convicción que se mueve en el Nuevo Testamento. Hay una convicción de que el retorno, de que la parucía o la segunda venida del Señor ocurrirá pronto, ¿no? Estará a las puertas casi. Y como se cumplen varias señales que habían sido mencionadas, como terremotos, como hambrunas, como incluso hay un registros de un eclipse total de sol, y guerras, por supuesto. El templo es destruido en el año 70. Entonces, cuando aquella primera generación de cristianos ven toda esta cuestión, pues les es muy fácil pensar que efectivamente el fin del mundo está a las puertas, y entonces viven el tipo de vida apocalíptica. ¿Cuál es el tipo de vida apocalíptica? El tipo de vida apocalíptica es el que todo lo material, todo lo que está, lo que pueden observar nuestros ojos ya no importa, ya eso es lo de menos, y hay que fijarnos en el futuro inmediato, que será la inauguración del reino. Y un poco de esto es realmente, aparte de la teoría
y de las explicaciones y argumentaciones de Schweitzer, parece ser que en cierto sentido el sentido de lo apocalíptico, es decir, de entregar, de hacer de esta vida el fin de todo y aprovecharla y vivirla al máximo, fue lo que le llevó justamente a tomar esa decisión de el resto de lo que le quedaba de vida y con sus conocimientos y su preparación, pues dedicarse a servir a la humanidad y fue lo que hizo. Entonces, Schweitzer estaba convencido de esta parte, pero no sin bases, porque repetimos, en el Nuevo Testamento, si uno lee las primeras cartas paulinas y las secciones apocalípticas de los evangelios, se puede ver precisamente que sí existe una convicción inmediata acerca del fin del mundo. Bueno, esto, por supuesto, fue modulándose en los escritos. Tenemos a un cuarto evangelista, el Evangelio de Juan, que justamente hace una corrección del eje escatológico. Y entonces él abre, metiendo el tiempo del Espíritu, el otro Paráclito al que nos referíamos la sesión pasada, como el sustituto de Jesucristo y abre así un nuevo tiempo, el tiempo del Espíritu, y rompe con esa crisis de que los cristianos tenían, porque mucha gente estaba muriendo en aras de su fe, en aras de dar testimonio de su fe. Recordemos que la persecución cristiana se hizo muy, muy cruel en el último cuarto del primer siglo y el Evangelio, el cuarto Evangelio, lo tenemos escrito hacia finales del primer siglo. Entonces, el mismo cristianismo entró en crisis porque estaban viendo cómo todo se cumplía, las guerras, el templo ya estaba destruido, nuevamente una incursión de las fuerzas romanas había prácticamente aplastado y transformado toda Jerusalén. Entonces, había razones para desear que el Señor ya retornara, ya regresara. Y por eso es que el cuarto evangelio, a manera de corregir esta situación, también elabora todo aquel contenido sobre una escatología más abierta, más proyectada, o no proyectada a un futuro inmediato, sino más bien abierta hacia el futuro. Y todo eso lo tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que Schweitzer enfatiza esta parte de Jesús como un judío, un profeta apocalíptico con una predicación apocalíptica. Muy bien. Tenemos a otro autor, Marcus Borg. Se trata de un teólogo norteamericano, también de mitad del siglo pasado. Y él dice de Jesús que Jesús es un sanador de personalidad carismática. Y con eso él quería decir que Jesús es un místico dentro de los grandes místicos que han existido a lo largo de la historia. Otro, eh, si trazáramos un paralelo en la historia de las religiones, el otro gran místico que ha existido pues es Buda. Pero referido en los estudios que Marcus hace, dice que Jesús es un taumaturgo, es un sanador, es un obrador de milagros, un obrador de maravillas. Y él dice que finalmente todo eso sirve para el propósito fundamental de Jesús. ¿Y cuál es? Y comunicar a sus semejantes, comunicar a su generación, y de hecho una, una, un mensaje, un discurso que para Marcus traspasa las barreras del tiempo y se puede aplicar hoy día. Entonces, Marcus dice que Jesús transmite esa vitalidad del Espíritu de Dios, es decir, es un hombre tan imbuido por la idea de Dios y por la presencia de Dios
que es imposible no mostrarlo, no proyectarlo, no dirigirlo para como eje rector de la vida humana. Y obviamente podemos ver esta parte en Jesús, podemos ver esta convicción mesiánica que Jesús tiene de él mismo ser portador de Dios. Y tenemos aquellas frases donde él mismo señala, dice, porque a Dios nadie le vio jamás, es el prólogo del Evangelio de Juan, dice, porque a Dios nadie le vio jamás, pero Jesucristo, Él lo ha dado a conocer. Entonces hay una convicción en Jesús de esta vitalidad de la presencia de Dios moviéndose en la esfera humana. Obviamente Marcus está pensando mucho más allá de la cuestión religiosa, porque que había una práctica eh, de la religión en tiempos de Jesús, eso era obvio. Jesús mismo fue parte de esta tradición religiosa, guardando y observando, siendo observador fiel de la ley mosaica, también asistiendo a la sinagoga, cumpliendo con las grandes fiestas de su tradición judía, como la Pascua y otras festividades. Entonces, sí podemos ver a Jesús dentro de este marco religioso, pero también podemos ver a un Jesús que supera el ritualismo religioso para comunicar a través de su vida, sus enseñanzas toda su obra, una relación más profunda con Dios. Y por supuesto, cuando para Marcus, Jesús es un carismático. En teología del Antiguo Testamento, los guías carismáticos son aquellos que reciben la potencia, que reciben el poder y la designación de tarea directamente de Dios. No son como los guías oficiales, que los guías oficiales como el sacerdote, que sus hijos serán sacerdotes, los hijos de sus hijos seguirán el mismo oficio, o como el rey, ¿no? El rey va designando a su descendencia como herederos del trono, cosa que no sucede con los profetas, porque los profetas van a ser del tipo de guía que van a ser llamados directamente por Dios, como es el caso ejemplificado de Samuel, de Elías, etcétera. Y en ese sentido son guías carismáticos, porque su llamado viene directamente de Dios. Entonces, Marcos ve a Jesús como este guía carismático, este guía que es llamado y designado directamente por Dios para desempeñar y trabajar este mensaje de su presencia en el mundo, ¿no? Una presencia vital, la vitalidad que no había logrado la religión misma, para Marcus la logra Jesús. La visión de Dios que no había logrado el judaísmo, lo logra para Marcus, lo logra Jesús. Jesús es el encuentro con el verdadero Dios. Y tenemos mucho de esto, por supuesto, en el Nuevo Testamento, ¿no? En los Evangelios, cuando Jesús mismo es portador de esta convicción de que el que lo ha visto a Él, ha visto también al Padre. El que lo ha escuchado a Él, ha escuchado al Padre. Y el que sigue sus enseñanzas, sigue las enseñanzas del Padre. Entonces, efectivamente sí existe también esta convicción en Jesús de comunicar una vitalidad de Dios. Es como si estuviéramos hablando de una espiritualidad mucho más auténtica, mucho más profunda, mucho más real, que no había logrado la religión de su tiempo. Bueno, después tenemos otra visión de Jesús. Esto está enfocado muy en las enseñanzas, muy en la parte pedagógica de Jesús. Y aquí tenemos a Crozan. Crozan es un teólogo católico irlandés norteamericano
es una persona que también se quiso unir. Es que todos los estudios en relación al Jesús histórico realmente fue un boom y muchos autores, personajes eruditos se enfocaron a esa parte del Jesús histórico. Entonces, una de las cosas que observó en sus estudios Crozan fue que mucha de la enseñanza de Jesús se parecía a algo de lo que él ubicó como la filosofía cínica. ¿Y qué es la filosofía cínica? Bueno, tenemos a sus dos principales ponentes de esa filosofía. El fundador fue Antístenes y Diógenes, su principal promulgador. Ellos vivieron alrededor del siglo IV antes de Cristo y básicamente la filosofía cínica se basa en el no apego a las cosas, es decir, eh, en, las cosas, lo material, todo es pasajero. Entonces, qué es lo importante? Bueno, lo importante es la vida, las relaciones humanas, la dignidad humana, todo lo que se centra en la persona, eso es lo importante. Y lo material, el dinero, las posesiones, los bienes, pues todo eso es pasajero. Eso no es lo que constituye la esencia de la vida humana. Entonces, esto enseñaban, de hecho, los partidarios de la escuela cínica, de la filosofía cínica, pues llevaban una vida austera, en el entendido de que no tenía sentido la acumulación de bienes, sino simplemente vivir o tratar de vivir una vida en plenitud, buscar la felicidad, el bienestar, no a través de los bienes, sino en uno mismo, ¿no? Y un poco de esta filosofía cínica la tenemos, por supuesto, en otros distintos matices, en otros, en otros ámbitos de las creencias. Por ejemplo, eh, el propio, el propio budismo enseña el sufrimiento humano tiene su raíz en el apego. Dice, en la medida que el Buda dice que en la medida que los seres humanos nos apegamos a las cosas, obviamente cosas pasajeras, cosas que finitas, dice, en esa misma medida sufrimos. Entonces, dejaremos de sufrir en la medida que nos desapeguemos de las cosas. Bueno, eh, Crozan entonces ubica aquellos, aquellas partes de la prédica de Jesús, de sus enseñanzas que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor dice, no os preocupéis por el día de mañana, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, dice, porque el cuerpo es más importante que el vestido y la vida es más importante que el alimento. Y hay algunas otras partes donde dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Entonces, esta cuestión que tiene Jesús, Crozan, él trata de ubicarla en esa relación de las enseñanzas de la filosofía cínica. Ahora, es cierto que en Jesús podemos ver eh, una, em, una reflexión, un tipo de reflexión que sí va más para centrar el verdadero sentido de la vida y del valor de las cosas, porque sí lo hace, pero me parece que lo hace sin llegar al extremo. Es decir, no vemos a un Jesús con una vida o queriendo llevar una vida estrictamente austera. De hecho, lo critican, ¿no? De hecho, los fariseos y los publicanos lo critican porque incluso le dicen, tú eres un comilón y bebedor y amigo de publicanos y rameras. Pero Jesús
Jesús, como en algún momento lo platicamos aquí, alguno de ustedes lo señalaba, Jesús, dijéramos en nuestras palabras, Jesús sabe vivir. O sea, disfruta de la compañía, disfruta de la vida, disfruta de una buena comida en compañía de quienes lo quieren, lo aprecian, lo estiman. Entonces, sí vamos a un Jesús que le gusta sentirse vivo, disfrutar que está vivo. Pero sí vemos a un Jesús que tiene cuidado de no irse al extremo, ¿no? Incluso una de las tentaciones de Satanás hacia Jesús es mostrándole todos los reinos de la tierra, su gloria y su riqueza, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dice, eh, vete de mí, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios solo, a Él adorarás. Y es cierto, cuando uno se vuelve esclavo de la materialidad, cuando uno se vuelve esclavo de las riquezas, pues uno vive para eso, ¿no? Por eso Jesús dijo en algún momento, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque con alguno vas a quedar mal. Entonces, sí hay esta reflexión en Jesús acerca de lo esencial, de qué es lo valioso y qué es lo instrumental, qué es lo pasajero, qué es lo que finalmente queda, este, pues ahí en el olvido o en la corrupción. Entonces, hay por supuesto algo de esto y Rosal lo destaca muy bien. Su obra de Crozant tiene mucho que ver con el Jesús histórico y es el tipo de obra, junto con la de los siguientes, Thyssen y Wright, son las obras que justamente han influido o han servido para tener esta influencia mucho más acentuada sobre el Jesús histórico, pero con efectos bastante prácticos, porque el Jesús histórico, ellos dirán y nos van a decir que no tiene mucho sentido solamente conocer esta diferencia del Cristo de la fe y el Jesús histórico si no hay una práctica relacionada con eso. Entonces también para Crozant es, es muy importante que el Jesús histórico, con su estilo de vida, haya puesto en jaque a las élites gobernantes de su tiempo. Y de hecho, para Crozant es uno de los riesgos eh, que obligó a los al, al- a las élites gobernantes a querer y a desear y a llevar a cabo la muerte de Jesús. Porque decía que este desapego que enseñaba Jesús y la búsqueda de lo esencial, pues ponía en peligro el estatus que ya habían conseguido las élites. Y recuerden ustedes que una de las cosas que irritaban mucho incluso a la jerarquía, era que Jesús incluso le quitara eh, valor al templo, ¿no? Y al ritualismo. Y sobre esto hay algo muy interesante porque, y es cierto, en este sentido, Crozant tiene razón porque cuando la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4, la mujer samaritana le pregunta a Jesús, dice, bueno, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, y nosotros los samaritanos decimos que acá en el monte, en Gerizim. Dice, ¿dónde se debe adorar a Dios? ¿Cuál es el lugar correcto para adorar a Dios? Y Jesús le responde a la mujer samaritana, dice, de cierto te digo que vendrá tiempo cuando ni en este lugar, ni en Gerizim, ni en Jerusalén, adoraréis a Dios porque pues, la lleva a un nivel totalmente diferente, distinto, ya no ubicado en lugares geográficos, sino en una actitud. Y dice, porque vendrá tiempo y ahora es cuando el Padre
busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, esa adoración que estaba ligada al templo, Jesús la menosprecia, pero no la menosprecia de balde, sino que la está ubicando de qué se trata conocer y adorar a Dios, no a través de un solo lugar, focalizado en un lugar o focalizado a través de los rituales solamente, sino de una vida investida por el Espíritu o conforme al proyecto de Dios. Entonces, en ese sentido, pues Crozan sí tiene razón porque Jesús con ese tipo de actitudes irritaba a las élites. ¿Cómo iban a permitir que Jesús despreciara todo su esquema, todo su sistema religioso, ¿no? Pero obviamente nosotros ya desde ahora, desde esta época en el presente, podemos ver las cosas mucho mayor claras, mucho más claras, porque si vemos que efectivamente que las cosas pasan, finalmente el templo fue destruido, y así como el Señor lo había señalado, dice, he aquí uno mayor que el templo. Eso es una designación teológica muy fuerte. He aquí uno mayor que el templo, cuando se refiere a su persona, a su cuerpo, dice, el templo va a ser destruido. Dice, pero aunque yo fuere destruido, en 3 días me levantaré, refiriéndose a su muerte y el templo de su cuerpo y otra forma de decirlo es, nadie puede venir a mí, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todas esas son declaraciones muy fuertes porque rompen todo ese sistema religioso ubicado en lugares y en formas y lo ubica en su persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es verdad que también encontramos esta parte que Crozan señala y que fue lo que irritó y lo que hizo finalmente que las élites gobernantes confabularan acerca de Jesucristo para matarlo, para asesinarlo. Y bueno, entonces eso es lo que encontró o el enfoque que tuvo, que hizo Crozan acerca de la persona de Jesús, el Jesús histórico. Em, Tenemos otro enfoque más que es el de Thyssen. Y Thyssen es un teólogo, sociólogo y escritor alemán, también de mediados del siglo pasado, y ubicaba o él veía a Jesús como un revolucionario social, un Jesús orientado a ser un reformador social. Como buen sociólogo, Thyssen eh, pues destacaba esta parte, ¿no? Su análisis sobre Jesús era sociológico. Y al hacer un análisis sociológico sobre Jesús se daba cuenta que muchas de sus actividades, de sus enseñanzas, pues estaban con esa tendencia de ser un reformador social. Em, tenemos aspectos muy importantes de este enfoque de Thyssen, no es el único. Thyssen no es el único que señala esta parte de las enseñanzas de Jesús o de la personalidad de Jesús, sino junto con Thyssen tenemos a otros grandes proponentes y algunos de ellos justamente en Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, a los que se llaman o los que han sido llamados como teólogos de la liberación, un Gustavo Gutiérrez, un Leonardo Boff y otros que justamente han señalado el enfoque de la fe cristiana en este sentido, ¿no? De que la predicación de Jesús, el mensaje del Evangelio, la perspectiva del reino, lleva necesariamente a esta parte de lo contracultural.
Hay un teólogo inglés también que ha desarrollado la predicación de Jesús, sobre todo el enfoque del Sermón del Monte, y en esta línea de lo contracultural. Y es algo que también se ha destacado en el último siglo sobre las enseñanzas de Jesús. Y nosotros diríamos, el enfoque tradicional nuestro, el que ha prevalecido, es siempre mirar a Jesús como un personaje meramente espiritual, meramente em, místico en esta esfera de lo místico, pero no, no como un reformador social. Pero sí tenemos que reconocer que hay aspectos de Jesús y de hecho, no solamente de Jesús, sino aspectos de la predicación apostólica que también indican estas cuestiones de lo contracultural. Entonces, yo sé que la palabra reformador social suena muy fuerte porque suena más como que a una especie de personaje político más que religioso. Y como esta parte de lo político como que no nos gusta mucho porque lo político no tiene nada que ver con la religión o incluso puede ser hasta opuesto a la religión. Entonces, como que el gusto por ver y analizar a Jesús nunca ha caído en ese terreno, en el terreno de lo político jamás. Pero no a nivel de la iglesia, ¿cómo se dice? No a nivel de la iglesia, pues de la feligresía, ¿no? De la experiencia cristiana tradicional. Pero a nivel de la erudición, por supuesto que así ha habido eruditos, estudiosos, expertos muy importantes que han destacado la cuestión política en Jesús, el pensamiento político en Jesús. Y créanme que hay muchas cosas que ellos señalan y que tienen mucho sentido con respecto a Jesús y su mesianidad. Bueno, pero en este caso, dicen, dicen, destaca esta parte de Jesús también y ha sido una parte que también ha hecho, ha sido, o ha cobrado una fuerza interpretativa muy importante. Actualmente, en lo que va del siglo, como que ha disminuido un poco, pero no se ha apagado, está ahí presente. Y como que en el último siglo, perdón, en lo que va del siglo, como que esto sí ha disminuido un poco y se ha tendido más hacia la perspectiva de Jesús, como que estamos regresando o como que se está regresando a esa percepción de Jesús solamente en términos espirituales y carismáticos. Bueno, tenemos a un siguiente enfoque, que en este caso es el de Wright. Wright es un teólogo inglés y es muy interesante las, ponencias de Wright. Wright es un erudito muy respetable. Dicta conferencias, podemos encontrar conferencias suyas en internet, todas están en inglés, tiene varias obras, pero su interés, su enfoque principal está en ubicar a Jesús dentro de su contexto. Eso también ha sido un elemento muy para tomar en cuenta porque normalmente se había estudiado a Jesús fuera o casi sacándolo de su contexto en el que él vivió, en el que él creció y vivió y se formó. Pero Wright y otros más se han preocupado por no sacar a Jesús de su contexto, sino dejarlo en el contexto y analizar todo su pensamiento y su obra
dentro de ese contexto y en este sentido, lo que Wright identifica de Jesús es que Jesús es un judío auténtico, es un judío con gran conocimiento de la escritura, de toda su tradición. Y Jesús cree profundamente en esa designación que se le dio a Israel de ser luz de las naciones. Entonces ve en Jesús a un judío que quiere revitalizar esa parte misional de israelita. Entonces, eh, Jesús, en este sentido, el personaje histórico Jesús trata de volver a tomar esa encomienda divina de mostrar el verdadero, no solo el verdadero Dios, pero lo que ese verdadero Dios ha dado a través de las tradiciones que el pueblo ha venido transportando, es decir, una relectura de la ley, una reinterpretación de los rituales, pero en ese interés de destacar esta parte. Entonces, para Wright, Jesús no deja de ser judío, su pensamiento se ubica dentro del rabinismo. Esto, una cosa muy similar la vamos a encontrar en Chilton, que es la siguiente propuesta, pero tanto Wright como Chilton ven a Jesús como ese rabino, como esa persona que, que no está inventando cosas nuevas, sino más bien está rescatando la esencia que ya se había perdido. Ese rescatar la esencia perdida es volver a hacer un reavivar, volver a revivir la fe, ¿no? La fe que había sido colocada en Israel como instrumento transportador, pero es revivir, volver a esa fe original, esa fe auténtica. Entonces, Wright ve a Jesús en ese sentido y ubica las partes de su actividad y su enseñanza que tienen que ver con ese desear enseñar la verdadera fe. Y con esto nos pasamos al último porque son muy parecidas las posturas. Bruce Chilton, un teólogo norteamericano, también igualmente tiene ustedes pueden encontrar eh, videos acerca de lo que él promueve. Ambos están interesados, como todos los anteriores, en el Jesús histórico, por supuesto. Y pueden encontrar ustedes videos de él también en inglés, en donde él es muy interesante porque como ubican y como quieren dejar a Jesús en su contexto y desde su contexto analizarlo, entonces ellos destacan muchas cosas que a veces no habíamos considerado o visto. Y también para Chilton un poco igual que como Wright, la intención de Jesús es dirigir una especie de avivamiento, ¿no? Es decir, todo está ya tan esquematizado, el sistema religioso ya está tan fijo, tan cuadrado, y el pueblo incluso ha traído un peso para el pueblo, que el pueblo ha caído en una mecanicidad, en un hacer las cosas, pero ya está de manera opresiva, ¿no? Como una opresión. Y por eso Jesús los criticaba a las élites gobernantes de su tiempo y les decía, ustedes ponen grandes cargas sobre el pueblo, las cuales ustedes mismos ni aun con un dedo quieren tocar. Porque es triste reconocer esta parte, pero es cierto, es triste reconocer esta parte como a veces la religión se puede usar para aprisionar a la gente. Y
sobre esto también, sobre los efectos opresivos de la religión, también se han desarrollado muchos estudios. Y son cuestiones muy interesantes porque a quienes practicamos religión nos obligan a encontrarle sentido o a preguntarnos por qué hacemos las cosas, por qué hago lo que hago. Y todo esto, por supuesto, lejos de dañarnos, no hay que tenerle miedo a nada, pero lejos de dañarnos, nos obligan a reflexionar nosotros mismos sobre lo que estamos haciendo. Y si efectivamente la religión es también un medio opresivo, por eso uno de los grandes críticos de la religión que ha sido Carlos Marx, Marx señalaba que la religión es el opio de los pueblos, es decir, la droga que mantiene ciega, atontada a la humanidad. Y por supuesto, nosotros no pensaríamos eso, pero justamente porque otros sí lo piensan, porque otros sí lo han destacado, es que nosotros tenemos que reflexionar y hacer ese papel, eh, ¿cómo se dice? Ese papel de defensa, hay una palabra, pero tenemos que defender nuestra fe, tenemos que apologético, es esa tarea apologética, apología es defender la fe, esa tarea apologética de defender por qué somos creyentes. Y creo que eso estamos obligados a hacerlo todo el tiempo, estar eh, defendiendo nuestra fe en el sentido de nosotros conocer bien el fundamento de nuestras creencias y por qué creemos de esa manera. Bueno, pero son muy interesantes, repito, ustedes pueden encontrar videos de Wright y de Chilton y, y, y si los miran les va a parecer que justamente de inmediato resulta o salta a la vista ese sentido de dejar a Jesús en su contexto, dentro de su contexto, y desde ahí analizar su pensamiento y sus acciones. Por eso, tanto Royce como Chilton ubican a Jesús en esa línea del rabinismo más puro, del rabinismo más esencial, más básico, de aquella actitud que quiere regresar a las bases, a lo esencial, a lo verdadero, a lo que es esencial. Y ustedes van a encontrar esa parte en lo que ellos, tanto en su obra como en lo que ellos dictan en sus conferencias. Bueno, son distintas maneras de enfocar actualmente la visión sobre la cristología, y todo esto no deja de ser cristología. Son cosas que nosotros tenemos que conocer y saber, y también son la referencia nuestra postura dogmática, ¿no? Nuestra postura doctrinal tradicional, en donde para nosotros Jesús sí es plenamente humano, pero también es plenamente divino. Creo que esa parte no la, no la vamos a perder, pero sí tenemos que ver las implicaciones de una y otra cosa. ¿Cuáles son las implicaciones de la divinidad de Jesús y cuáles son las implicaciones de la humanidad de Jesús? En este caso, estos distintos autores están enfocados mucho más en la parte de la humanidad de Jesús que en la parte divina. Bueno, pero ustedes pueden ver que sí pueden reconocerse grandes aportaciones en cuanto a esta parte, ¿no? En cuanto a la parte del Jesús histórico y cómo eso también nos puede ayudar a nosotros, aunque tengamos una visión fundamental tradicional, todo esto sirve como una referencia para retroalimentar, para fortalecer, para integrar a lo que nosotros ya tenemos. Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta o comentario, hermanos, hermanas.
Y entonces, con este antecedente quiero pasar a esta parte, que dice, desde una perspectiva integral, ¿cuáles elementos constituyen el mensaje del Evangelio? Desde una perspectiva integral, ¿cuáles elementos constituyen el mensaje del Evangelio? Bueno, ¿cuáles elementos son detectables según la evidencia de los evangelios y de la predicación apostólica que podemos nosotros ubicar? Bueno, sin lugar a dudas, han destacado y destacan estos 4 elementos. Un elemento es imperdible. Esto es imperdible porque no es, ¿cómo se llama? No es desconocido que una parte de la expectativa cristiana es escatológica. Nosotros aguardamos un retorno del Señor y aguardamos una realización plena de su reino. Entonces es innegable que hay un elemento escatológico, hay un elemento que mira hacia el futuro. Pero como ya señalábamos también que la esperanza cristiana es un concepto activo, es un concepto que trabaja ya desde el aquí y el ahora para dirigirnos a ese futuro. Entonces, eh, tenemos este enfoque escatológico, pero no un enfoque escatológico escapista, como a veces también es una postura errónea. Una postura escatológica escapista es cuando solo nos interesa el futuro y negamos el presente, ¿no? Negamos el presente, las relaciones con los demás, la justicia, la equidad, todo, nada de eso nos interesa porque nosotros estamos enfocados hacia el presente, una especie de escapismo de la realidad actual, lo cual realmente no ayuda a una perspectiva integral del Evangelio. Pero si tenemos una perspectiva escatológica, pero balanceada con la vida presente, que sería la esperanza cristiana, entonces sí, eso hace mucho más balance para nuestra práctica religiosa. Tenemos un elemento ético, sin lugar a dudas. La ética, me parece a mí que la ética cristiana es un modelo, para hablar en sentido figurado, la ética cristiana es una camiseta que le queda a todo mundo, en cualquier parte, en cualquier época. Es una camiseta que todos se pueden poner sin mayor problemas, porque las enseñanzas de Jesús son esenciales. Y son esenciales porque van hacia lo vital, cuestiones vitales de la persona, cuestiones vitales con Dios, cuestiones vitales con el prójimo. Y todas esas cuestiones, todos esos asuntos, temas que son vitales, que son esenciales, repito, es algo que le queda a todo mundo. Por eso es que la ética cristiana no, aunque haya y existen otros sistemas religiosos, la ética cristiana no está peleada con ninguno de ellos. Y incluso, voy a atreverme a decir que eh, incluso aunque analizáramos el contenido ético de otros sistemas religiosos, no en aras de competencia ni mucho menos, pero nosotros nos daremos cuenta que no, otros sistemas o la ética en otros sistemas religiosos no tienen nada que pedirle a la ética cristiana. El problema, el problema es que la ética cristiana no siempre se destaca porque casi siempre la supera el ritualismo religioso. Y cuando el ritualismo religioso supera a la ética cristiana, es ahí donde vienen los problemas. Por eso aquellas críticas a veces, pues muy fuertes de quienes dicen, bueno, yo solo he conocido a un cristiano y ese murió crucificado en el primer siglo. Y otras críticas similares.
pero créanme que la ética cristiana es un modelo este, de mucho bien, de mucha bendición, de mucho beneficio, y que si promoviéramos la ética cristiana, mucho más de lo que promovemos la doctrina o la iglesia, créanme que haríamos que esta bendición que ya tenemos se pueda extender mucho más entre otras personas que lo necesitan y que necesitan vivir también ese tipo de ética. Tenemos un aspecto, un elemento carismático. Ya señalábamos en una ocasión anterior que este, el fluir del espíritu es el motor de la iglesia actualmente. Incluso ya señalé que manejamos por varios meses acá en México un eslogan de una iglesia al impulso del espíritu. Pero el aspecto carismático es real y es cierto. O sea, una iglesia, no se puede concebir una iglesia, así como no se puede concebir un discurso eclesial sin el evangelio, no se puede concebir una vida de la iglesia sin el espíritu. Pero aquí viene la parte de que cuando se concibe una vida eclesial en el espíritu y por el espíritu, entonces uno tiene que reconocer todas aquellas cosas que este paquete trae, es decir, dones, ministerios, una convivencia de cuerpo, etcétera, ¿no? Y todo esto, la iglesia, el espíritu es lo que hace que la iglesia deje de ser solamente un grupo religioso. El espíritu es lo que convierte a cualquier grupo religioso en una verdadera iglesia, solamente el espíritu. Y doctrinalmente el espíritu representa la presencia del Padre y el Hijo, la potencia, toda su guía, su dirección, etcétera. Entonces, imagínense qué pasaría si la iglesia no posee este elemento de lo carismático. Creo que no, la iglesia dejaría de tener sentido y esencia y verdad y realidad sin este elemento de lo carismático que es justamente el fluir del Espíritu. Y el otro elemento que también está presente en la comunicación del Evangelio y del Reino es el elemento de lo contracultural, que no es un elemento que esté muy destacado, hay que reconocerlo y hay que decirlo, no es un elemento que esté muy destacado en la tradición cristiana del primer siglo, pero existe, está ahí presente. Tenemos en Romanos 13 una disertación de el apóstol Pablo acerca de las autoridades, los gobiernos terrenos, y dicen que ellos, y dice, ahí en esa disertación dice el apóstol Pablo que ellos están para hacer el bien, están para procurar la justicia, están para castigar al que hace lo malo e incentivar al que hace lo bueno. Pero obviamente, por lo menos de lo que puedo hablar es en mi país, en México, y la verdad es que es triste que a veces las autoridades no hacen eso, hacen justamente lo contrario. Y, pero este elemento de lo contracultural está ahí presente y es lo que ayuda a fundamentar el papel profético de la iglesia. La iglesia que dice que algo no está bien y la iglesia que dice que algo tiene que hacerse bien. Y si es responsabilidad de tal autoridad, de tal personaje, de tal nivel político, pues lo tienen que hacer. Y creo que esta parte tampoco ha sido algo que hayamos manejado tradicionalmente como iglesia, como que lo decía yo anteriormente, lo político, esa cuestión, pues no nos interesa, no es asunto nuestro, no nos importa.
pero la verdad es que sí, algo hay de eso y también es algo que debe de atenderse. Y esto ayudaría también a que a un involucramiento mucho más activo de la iglesia. Por ejemplo, ¿qué dice la iglesia con respecto a la ecología? ¿Qué dice la iglesia con respecto a la pobreza o a problemas como la drogadicción, situaciones sociales como la trata de blancas, ¿cómo se dice? El tráfico de personas, en fin, o sea, hay muchos males sociales, la problemática social es abundante. ¿Y qué dice la iglesia a ese respecto? No podemos decir, bueno, la iglesia cierra sus ojos hacia eso, la iglesia tapa sus oídos hacia eso, la iglesia enmudece hacia ese tipo de temas. No podríamos decirlo. Hay que reflexionar. Claro que para decir algo primero hay que reflexionarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, pero también hay que decirlo. Entonces, esos cuatro elementos, lo escatológico, lo ético, lo carismático y lo contracultural, son elementos que conforman una integralidad, una integralidad. Y todos ellos están relacionados con el evangelio y con la perspectiva o la expectativa del reino. Y, y si volviéramos a leer los evangelios como si los estuviéramos leyendo por primera vez, encontraríamos estos elementos. Encontraríamos una parte apocalíptica. Encontraríamos, por supuesto, elementos carismáticos. Encontraríamos elementos de enseñanzas de vida. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial para tu vida? ¿Qué es lo más valioso? Lo que comes, lo que te pones, dónde vives. ¿Qué es lo valioso? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros, no? Eh, Aspectos sociales, crítica social, labor profética, aspectos de misionales. Bueno, antes estuvo el pueblo judío, ahora está la iglesia. ¿Cuál es el llamado para la iglesia? No es un llamado fácil, pero hay un llamado allí, hay un papel misional ahí. Y por supuesto, estamos constantemente y continuamente llamados a tener un avivamiento. ¿Por qué? Porque un avivamiento, porque es muy fácil caer en la rutina. Es muy fácil acostumbrarnos a los esquemas y seguir los esquemas y creer que con eso ya es suficiente. Entonces, esta parte de tener un reavivamiento es estar, eh, es tener este dinamismo en nosotros que nos lleva a estar revisando si vamos bien en el camino, si tenemos que componer algo, si tenemos que regresarnos y retomar otra vez, pues eso es algo bueno para la iglesia. Nos ayuda a estar despiertos, a no conformarnos, estar sentaditos en la banca o en la silla, a vivir verdaderamente la fe cristiana. Entonces, todos esos elementos nos ayudan, nos dan referencia para un análisis de nuestras prácticas, pero también un entendimiento sobre Jesucristo. Entonces, si volviéramos si leyéramos los evangelios como si fuera la primera vez, encontraríamos esos elementos allí presentes en la persona y en las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, entonces ya todo esto nos sirve ya para meternos en el siguiente tema, que es la soteriología. La soteriología, que son las aplicaciones de la humanidad y la divinidad.
Y aquí tenemos las dos esferas vinculadas, los atributos de la naturaleza humana y los atributos de la naturaleza humana, digo divina, perdón. Y aquí tenemos este, esta parte, o este concepto eh, teológico es que es de la hipóstasis. La hipóstasis es la unión cuando el Hijo de Dios se encarna y nace de María en esa, en ese evento sobrenatural se opera la hipóstasis, la unión de las dos naturalezas. Entonces, la unión hipostática es esta, aunque aquí viene el latín, es la comunicación de atributos, no la mezcla, no la mezcla, es la comunicación de atributos. Lo humano y lo divino se integra de manera perfecta para constituir a la persona que es Jesucristo. Y dice aquí abajo, dice, en la persona de Jesús existe una perfecta comunicación de atributos cuya unión, no es lo mismo unión hablar de mezcla o hablar de confusión, no es una fusión, dice, cuya unión no altera su doble naturaleza. La alteración viene cuando hay mezcla. La alteración viene cuando hay fusión. Se altera, o la una y la otra se alteran, pero en este caso no. La visión doctrinal, la visión dogmática sobre este respecto es que sí hay una comunicación de atributos, pero no una mezcla o una fusión de los mismos. Por eso es que ambas naturalezas se mantienen plenas e íntegras. Muy bien, pero esto ya nos sirve de base para entrar en lo siguiente, que es la aplicación de la soteriología. ¿Cómo aplicamos la salvación, la soteriología, la doctrina de la salvación? ¿Cómo aplicamos la salvación al ser humano? ¿Cómo se aplica la salvación al ser humano? Y aquí yo dejé para ustedes un ejercicio muy sencillo y me gustaría saber o tener algún aporte de ustedes. Dice, ¿cuál de las acciones de Jesús, ubicando toda su vida ministerial, sus enseñanzas, todo, cuál de las acciones de Jesús identifican su naturaleza divina y cuál de esas acciones identifica la parte humana? Eh, Pusimos esos dos ejercicios, Marcos capítulo 2 y Mateo 4, 1 al 11. Y decíamos cuál identifica la parte humana, cuál es la parte divina. En algún momento señalábamos y poníamos ejemplos. Bueno, ¿por qué sabemos que Jesús es Dios? Y en aquel momento que lo platicamos decíamos, bueno, Jesús es Dios porque hizo maravillas, porque sanó enfermos, porque hizo milagros, porque caminó sobre el agua, porque calmó una tormenta, etcétera, ¿no? Pero luego también señalábamos que la cuestión de hacer milagros también la encontramos en personajes del Antiguo Testamento. Personajes que también hicieron con la ayuda de Dios y por el Espíritu cosas sobrenaturales, fueron instrumentos para hacer cosas sobrenaturales. En ese sentido, Jesucristo también debería de ser considerado un instrumento para las cosas sobrenaturales que Dios hizo entre nosotros. Bueno, eso también es una inquietud que se mueve, pero según esas dos citas, según la cita de Marcos 2, que es el relato de una curación, justamente de unos milagros de Jesús, pero este relato señala el aspecto divino de Jesús justamente en la potestad que él tiene para perdonar pecados. En el entendido de que es una facultad que solo el Señor tiene, la de perdonar pecados, porque ya lo habrían de decir
los fariseos quién puede perdonar pecados, sino solo Dios. Entonces, por eso criticaban a Jesús, de que Jesús dijera también eso. Eh, Vemos en distintos eventos, episodios, en donde Jesús perdona pecados a las personas, pero puede hacerlo por sus cualidades, por sus atributos divinos. El episodio o el evento relatado en Mateo 4, obviamente, señala la parte humana de Jesús, un Jesús que es tentado porque siente hambre, un Jesús que es tentado porque la naturaleza humana es ambiciosa, quiere poseer muchas cosas, y Satanás le dice, ¿ves la gloria de todos esos reinos? Pues a ti te la voy a dar. Podría ser tuya. Y la naturaleza humana es así, la naturaleza humana busca todo lo que brilla, todo lo que es ostentoso, todo lo que crea estatus, exclusividad, todo eso busca el ser humano por naturaleza. Por eso es una tentación para Jesús. Pero Jesús dice, no, no solo no solo de pan, no solo de lo material vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces se pone a prueba su fe, Mateo 4, 1 al 11, ponen a prueba incluso la fe de Jesús, este, pero Jesús sale avante y Jesús no utiliza nada en él de lo sobrenatural, sino solo su parte humana. Utiliza su fe, su confianza, su dependencia de Dios, su convicción de qué cosas son lo esencial. Todo eso utiliza Jesús. Entonces, aunque vemos un episodio relatado en Mateo 4, la parte que se destaca es la parte humana de Jesús, y como Jesús con esa parte humana vence al tentador, vence a Satanás sin hacer milagros, sin hacer maravillas, sin hacer nada, solamente por su fe y por su confianza en Dios, sus convicciones, sus creencias. Con eso vence a Satanás. Por lo tanto, con eso mismo nosotros también podemos vencer al tentador. Y eso es lo que nos enseña la parte humana de Jesús. Pero también la parte divina nos acerca a Dios. Es el medio de contacto con Dios. Es decir, Jesús al perdonar nuestros pecados, a ser nuestro abogado frente al Padre, entonces nos permite esa entrada al lugar celestial, esa entrada, ese acercamiento a la presencia santísima de Dios con aquella confianza de que hemos sido perdonados y hemos sido también adoptados como hijos suyos. Entonces, la soteriología tiene que ver con esas dos partes. Nuestro estatus respecto a Dios como hijos adoptivos, salvados por su gracia, salvados por la obra de Jesucristo. Entonces tomamos ese estatus, es la relación con Dios, pero también por otro lado, el estatus entre nosotros, la relación entre nosotros y con nosotros. Entonces, la soteriología va a ubicarse en esa doble dimensión, el estatus que tenemos con Dios como personas justificadas por su gracia, pero también el estatus que tenemos entre nosotros, cómo aplicamos y experimentamos y vivimos la salvación en el aquí y el ahora. Bueno, esa es la soteriología. La soteriología nos enseña qué sucede con el creyente una vez que ha sido hecho salvo. ¿Qué sucede con nosotros una vez que nos preguntan, ¿tú eres creyente, tú eres salvo? Y nosotros decimos, sí, soy creyente y he sido salvado por la gracia de Jesucristo. Bueno, ¿cómo lo muestras? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo lo practicas en tu vida actual? Eso justamente es la soteriología.
No sé si alguien quiera comentar algo que haya visto en esos dos pasajes, algo que quieran señalar, destacar. Em, eh, todo está relacionado con esto y sí, estamos haciendo la transición a la soteriología, estamos pasando de la cristología a la soteriología, porque la soteriología, repito, es la aplicación de la obra de Jesucristo en el creyente. Entonces dice aquí, el concepto de gracia es uno de los conceptos fundamentales con los cuales tenemos que iniciar. El concepto de gracia dentro del orden de la salvación. El concepto de gracia, ¿cómo entendemos la gracia? Entendemos la gracia, o nos han comunicado el concepto de gracia como un don inmerecido. Creo que nosotros tenemos bastante idea en ese sentido de lo que es la gracia. La gracia es darle un regalo, es darle a alguien lo que por sí mismo no puede conseguir. Por eso es un don. También se habla de un don inmerecido, inmerecido porque no es algo que hayamos pagado nosotros o que hayamos ganado nosotros con nuestros méritos, sino es algo que se nos imputa, que se nos da, que se nos regala por gracia, incluso sin haberlo merecido. Pero vienen aquí varias cuestiones críticas. ¿Por qué Dios no pudo perdonar simplemente al ser humano sin necesidad de una expiación? Es decir, era necesario que Cristo muriera. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? ¿Que Dios no podía extender su perdón? A este respecto, también hay pensadores, hay teólogos que dicen que esto tiene un sentido, la muerte de Jesús tiene un sentido meramente pedagógico. Y en realidad Dios pudo haber prescindido de la muerte de Jesús, pudo haber prescindido de cualquier mecanismo de expiación y haber perdonado simplemente. Así es que esos teólogos dicen que la, la, finalmente que Jesús haya muerto, que haya sido colgado en el madero, tiene una finalidad pedagógica y es para que el creyente aprenda que alguien puede ser castigado o alguien fue castigado por culpa o por la culpa de nosotros. Y son cosas que también se están moviendo allí y viene con esta parte también muy interesante de que debemos entender por pecado qué es el pecado, cómo nosotros vivimos y experimentamos esta relación con la naturaleza pecaminosa, con nuestra naturaleza pecaminosa o con nuestra tendencia natural hacia lo malo, cómo lo resolvemos, cómo lo vivimos. ¿Qué es la salvación? ¿Es una cuestión meramente espiritual o es una cuestión que involucra todas las áreas de la vida? Y la parte misional, la parte de la motivación para qué hemos sido salvados. ¿Cuál es la finalidad última de la salvación cristiana? ¿Por qué hemos sido salvados? ¿Por qué a Dios le interesó salvarnos? ¿Por qué Jesucristo quiso morir por nosotros? ¿Por qué? Entonces, todas esas son cuestiones críticas ligadas a la soteriología. Y todo esto es lo que vamos a analizar a partir del día de mañana y en las dos sesiones de la semana siguiente, que son ya la soteriología es ya la aplicación de la obra redentora de Jesucristo en el creyente. Y tiene que ver con esos diferentes elementos, ¿no? El pecado, la gracia, la expiación y el sentido misional de la salvación y la tarea que se nos ha sido asignada a nosotros como iglesia. Muy bien, hermanos, pues no sé si haya preguntas, comentarios sobre lo que hemos visto. Estamos completando la parte que dejamos en la sesión del jueves pasado
Mañana estaremos retomando ya propiamente lo que es la soteriología, la doctrina de la salvación, y vamos a aplicar todo esto. Vamos a aplicar, incluso todavía vamos a ver algo sobre Jesús, pero ya ubicado en el terreno de la soteriología. Muy bien, pues pues si no hay preguntas, comentarios, hermanos, entonces primeramente Dios, nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Pues muchas gracias, hermanos, hermanas, por su atención. Que Dios les bendiga, que tengan un día muy bendecido, y vamos a hacer una oración para despedirnos. Muy bien, oremos, hermanos. Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por la vida y la salud que nos permites. Queremos suplicarte que nos acompañes en este día, Señor, en nuestras actividades, que sea cual fuere la actividad de cada uno, que tú nos acompañes, que nos libres del mal, Señor, que nos protejas con tu amor, y que también bendigas a nuestra familia, a todos los miembros de nuestra familia y de nuestra iglesia en este día, Señor. Acompáñanos a todos, síguenos regalando tu presencia y tu misericordia, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.